Bueno, vamos a dar inicio a la clase entonces. Este, Vamos a seguir con lo de hoy. Vamos a ver otro ejemplo de ecuaciones diferenciales de Bernoulli y vamos a ya a ver las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿sí? Bueno, vamos a fijarnos esta ecuación diferencial que tenemos acá. Tiene un i a la 1 medio, ¿sí? Este i a la 1 medio impide que sea lineal, porque si no estuviese, sería lineal, ¿no? Eh, Este sería I', este sería P de X, este 4, este sería I, este sería Q de X, ¿no? Pero está el I a la 1 medio, esto impide que sea lineal, por lo tanto, esta EDO es de Bernoulli, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es dividir todo por I a la 1 medio, ¿sí? Con el objetivo de tratar de eliminar ese 1 medio que está ahí, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Tratamos de eliminar el 1 medio, ¿sí? Bueno, una vez que ya eliminamos el 1 medio de acá, vamos a llevar estos arriba, ¿sí? O bien, pues se puede hacer la resta directa acá. Por ejemplo, yo puedo llevar esta arriba, ¿sí? Como menos 1 medio. Si acá es negativo, pasa positivo. Si es positivo, pasa negativo arriba, ¿no? Y acá hacer 1 menos 1 medio, porque puedo hacer el cociente de potencia igual base, que se coloca la misma base y se restan directamente, ¿no? También se puede hacer así. Que 1 menos 1 medio te dé 1 medio, ¿sí? Y luego esto vamos a volverlo z y vamos a derivar, ¿no? 1 medio y a la 1 medio menos 1 por i prima, ¿no? Acuérdense siempre poner el i prima al final porque es una composición. 1 medio menos 1 es menos 1 medio i prima, ¿sí? Entonces el 1 por esto no pasa nada. El 2 se lo vamos a llevar acá. Y nos queda 1 por i a la menos 1 medio y a la menos 1 medio por i prima. Esta parte que quedó acá es esta. Por lo tanto, esta parte acá va a ser 2z'. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial va a ser 2z' menos 4z igual a 2e a la x, ¿sí? Bueno, como podrán notar, tenemos una lineal acá, pero nos está faltando eliminar el 2. Para eliminar el 2, porque tenemos que dejar la z' solita, vamos a dividir todo por 2, ¿sí? Este te queda z', 4 sobre 2 nos queda 2z, ¿no? 2 sobre 2 nos queda 1. Y acá sí tenemos, ¿no? Este es p de x, el 2 nomás, el menos 2, y este es q de x. Podemos usar el factor de integración a la integral de p de x diferencial x. El factor va a ser el numerito nomás con el signo porque no tiene x, no tiene nada. Entonces e a la integral, perdón, de menos 2, que nos va a dar e a la menos 2x. Esto nos va a dar, ¿no? Bueno, y este es el factor de integración, ¿no? Rho, que le vamos a multiplicar lado a lado. Acá ya distribuyo.
Bueno, acá puedo colocar E y sumar los exponentes menos 2 más 1 menos 1, o sea, es la menos X. Esto se va a transformar en la derivada respecto de X de un producto. Del factor, siempre es el factor por la variable, que en este caso siempre era Y siempre, pero en este caso Z, ¿no? Así que, porque nosotros tenemos una lineal en Z, ahora no en Y. De X llevar al otro lado. Integrar, la integral y la derivada desaparecen, ¿no? Queda E a la menos 2x z. La integral de E a la menos x es menos E a la menos x. ¿Sí? Y esto que está multiplicando, ¿no? Va a dividir acá. Entonces, se puede distribuir, ¿no? Antes de poner Z donde estaba. Cociente de potencia igual base, se coloca la misma base, se resta. Menos x menos 2x nos queda menos x menos menos 2x, o sea, más 2x sería, ¿no? Y este que es negativo se puede llevar positivo arriba. Negativo abajo, positivo arriba. Entonces nos queda menos c a la x. 2 menos 1. Y para terminar, z volver al original, que es y a la 1 medio. Para eliminar el 1 medio, podemos elevar al cuadrado. Tranquilamente. Y tenemos, ¿no? Bueno, ese es el proceso, ¿no? El proceso general que se hace en una ecuación diferencial de Bernoulli. Un proceso que no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, ¿sí? Hay que copiar los pasos, replicar los pasos y hacerlo nomás, ¿sí? Vamos a ver un tema nuevo ahora que es ecuación diferencial homogénea. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos visto tipos de ecuaciones diferenciales a lo largo de toda esta unidad y bueno, hemos visto las ecuaciones diferenciales que se podían escribir de esta forma, como una función de dos variables, ¿sí? A veces las variables están separadas de manera que tenemos una función de dos variables por un diferencial x más otra función de dos variables distinta por un diferencial y igual a cero. Sí, generalmente, ¿cuáles? Las de variables separables, porque acá tenemos algo por algo que son diferentes. Entonces podemos separar variables porque eran productos, ¿no? Bueno, en este caso, lo que hacemos es, si y' es f de x, y, tratar de ver, formar y' acá, ¿no? Y ahí nosotros, ¿por qué le decimos homogénea a la ecuación diferencial, no? Es por esto justamente, cuando nosotros hacemos todo el proceso de formar, acá le dividimos por dx, también por dx, todo hacemos la división por dx, ¿no? Si hacemos esto, nos queda m de xy más n de xy, y dy sobre dx no es lo mismo que y', o sea, lo mismo que y', o sea que acá podemos poner y' y 0 sobre dx, 0.
Despejando y prima, tenemos que y prima es esto que va a pasar restando. Y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ahí. Bueno, si todo está bien con esto que está acá es y prima. Y prima yo le había dicho que es f de xy, por lo tanto, f de xy va a ser igual a m de xy sobre n de xy. Bueno, ¿por qué se llama una ecuación diferencial homogénea? Porque esta ecuación diferencial es homogénea porque esta función que está acá es homogénea. Esta función es homogénea. ¿Homogénea de qué grado? Es homogénea de grado 0. ¿Sí? Es homogénea de grado 0. Así que si yo pruebo la homogeneidad, me va a dar una función homogénea de grado 0. Es decir, si yo hago lambda x, lambda y, me va a dar menos m de lambda x, lambda y, y acá n de lambda x, lambda y. Como por definición de homogeneidad, si una función es homogénea, si tenemos, no, cuando f era homogénea, ¿no? Cuando f de lambda x, lambda y, nos daba lambda la n por f de x, esto de la unidad 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces de la misma forma que si sucede con f, sucede con m, ¿no? Que esto va a ser lambda la n por menos m de xy, y esto va a ser lambda la n por n de xy. ¿Qué pasa acá? Pasa que lambda, arriba tenemos lambda la n y abajo tenemos lambda la n. Si nosotros aplicamos el cociente de potencia igual base acá, vamos a tener entonces que f de lambda x, lambda y, va a ser lambda a la n menos n por siguiendo, ¿no? Siguiendo el desarrollo de arriba, ¿no? Y esto es lambda a la 0. Y esto que está acá, menos m sobre n, menos m sobre n es f. Es decir, que f de lambda x, lambda e, es lambda a la 0 por f de xd. Por lo tanto, vamos a decir que una ecuación diferencial es homogénea si f es una función homogénea de grado 0. Vamos a decir entonces, en una definición, que una ecuación si f vamos a sacarle el x, f nomás. Bueno, I igual a f de xy es homogénea o es una ecuación diferencial homogénea. Bueno, acá yo ya puse la ecuación diferencial, ¿no? Por ende, se entiende que esto es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es homogénea si f es una función homogénea de grado 0. No me acuerdo cómo era que habían definido, pero ponían que la ecuación tenía que ser homogénea de grado 0. Está mal porque las ecuaciones no son homogéneas de grado 0, las funciones son homogéneas de grado 0. Por lo tanto, a la ecuación se le llama homogénea si la función es homogénea de grado 0. ¿Sí? Que no significa que todas las funciones sean de grado 0. Solamente esta tiene que ser de grado 0 para que sea una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo yo distingo que una ecuación diferencial es homogénea? Eh, Vamos al caso que le voy a explicar en el punto 13, ¿no? Bueno, el punto 13 dice que las ecuaciones diferenciales de ahí son homogéneas, porque dice que tenemos que resolver. Pero ¿cómo yo pruebo? ¿Cómo hago la prueba de que es homogéneo, no? Porque primero que nada yo tengo que hacer la prueba.
Tengo que hacer la prueba de que es homogénea y luego recién resolver. El profesor va a dar una ecuación diferencial y en esa ecuación diferencial yo no sé qué tipo es. Entonces, si es homogénea, yo tengo que justificarle que esa es homogénea, ¿no? ¿Cómo yo le voy a justificar al profesor que esa es homogénea? Y tengo que hacer la prueba de que es homogénea. Para hacer la prueba de que es homogénea, yo debo despejar y prima, si tengo, ¿no? O formar y prima y despejar. Así, este X va a pasar dividiendo. Como Y prima, siempre Y prima es igual a F de XY. Por lo tanto, yo voy a poner que F de XY es igual a todo esto. Formo algo así como una función de dos variables, donde Y prima es igual a F de XY, igual a esto, ¿no? Acá para eso tengo que tener despejada Y prima, ¿no? Y ahora hago la prueba. Si es homogénea, pongo lambda X, lambda Y. En el lugar de la X voy a poner lambda X. En el lugar de la Y, bueno, le puse más y era menos. Ahí. Y ya se me va a caer todo porque estoy golpeando todo. Lambda Y, lambda Y y lambda X. Bueno, vamos a seguir trabajando un poquitito. Acá te queda lambda al cuadrado, X al cuadrado, menos lambda al cuadrado, Y al cuadrado, lambda Y, lambda X. Bajamos un poquito más. De acá puedo sacar lambda al cuadrado. La raíz, ¿no? La raíz le puedo distribuir en una raíz acá y una raíz acá. Va a quedar toda esta raíz. Lambda. Y bueno, me va a quedar lambda por la raíz de X al cuadrado menos Y al cuadrado. Más lambda Y sobre lambda X. Arriba puedo sacar factor como lambda. Y me queda X al cuadrado menos Y al cuadrado más Y. Y acá sacar factor como lambda y me queda X. Lambda, esto sería lambda a la 1 menos 1. Lambda, ¿no? Me parece una X, mi lambda, porque se me pasa la línea siempre. Y esto que está acá, esta parte que está acá, es la función, ¿no? La función es esta. Por lo tanto queda f de xy. Entonces nos está quedando lambda a la 0 por f de xy, porque es 1 menos 1, 0. Por lo tanto, yo puedo decir que como esta es lambda a la 0 por f de xy, por la prueba que yo hice, esta EDO es homogénea. Es homogénea porque f es homogénea de grado 0, ¿sí? O sea, la ecuación es homogénea porque la f, esta f, es homogénea de grado 0. De esa forma yo he probado que la ecuación diferencial es homogénea. Una vez que yo he probado que la ecuación diferencial es homogénea, procedo a la resolución. Ahí recién yo procedo a la resolución. Si yo no hice la prueba, yo no puedo resolver. En realidad sí puedo resolver, pero va a estar incompleto porque el profesor va a decir, ¿y cómo prueba que es homogénea? ¿Cómo sabe que es homogénea? ¿Cómo prueba? ¿Viste? Ese es el tema. O sea, y sí, evidentemente el alumno sabía que esa era homogénea, por algo hizo como homogénea y le salió bien, pero la prueba no está. El profesor va a decir dónde está la prueba. Entonces es muy importante
hacer la prueba, ¿no? Para ello siempre hay que formar y', despejar y', transformar y' en f de x, y, poner lambda x, lambda y en todos los lugares y trabajar hasta que le quede lambda a la 0, f de x, y. Si no le queda lambda a la 0, f de x, y, es porque no es homogéneo, ¿sí? Bueno. Como todas las ecuaciones diferenciales homogéneas tienen un método de resolución. Y' f de x, y. ¿Sí? Bueno, como es homogénea, f de lambda x, lambda y, yo puedo escribir como lambda a la 0 por f de x, y. Pero lambda a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, esto se puede escribir así. Es decir, esta que es esta, se puede escribir como esta, ¿sí? Ahora, el problema está en qué es lambda, ¿sí? Lambda puede ser cualquier valor, pero que el profesor siempre elige en las demostraciones 1 sobre x, ¿sí? Es el que elige el profesor. Entonces, vamos a ajustarnos a lo que elige él. Entonces, 1 sobre x por y nos queda. Entonces, la ecuación diferencial nos queda f, estos se van, nos queda 1 acá, 1 por y es y sobre x. Nos queda esto. El problema está que está dependiendo de y y de x. Entonces nosotros hacemos la siguiente sustitución. Vamos a sustituir u por y sobre x. Entonces acá vamos a tener una u. Ahora, el problema es qué va a ser y', porque si yo acá sustituyo por u, ¿qué va a ser y'? Para eso yo tengo que despejar y. Despejando y, tengo u por x. Entonces, a ello puedo calcular y'. Y', entonces, si acá tengo y', acá tengo que derivar esto como producto, porque hay un producto. U' por x sin derivar, más u por la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, nos queda esto. Es decir, acá voy a tener u' por x más u. Esta u que está acá puedo llevar al otro lado. ¿Sí? Y bueno, al igual que y' es di sobre dx, u' es du sobre dx. Por lo tanto, puedo poner du sobre dx por x. ¿Sí? Bueno, esta dx voy a llevar allá. Esto que tiene, esto todo depende de u, por lo tanto voy a llevar acá, abajo. Y esta x acá. Y se van a dar cuenta que esto es de variables separables. Es decir, una ecuación diferencial homogénea para resolver se va a transformar en una de variables separables. ¿Sí? Si todo está bien, siempre les tiene que quedar acá de x sobre x y acá algo que tiene u que van a tener que resolver. Vamos a hacerla con las que tenemos, esto es solamente la demostración de la solución, del método de resolución, pero ahora yo les voy a mostrar cómo hacerlo cuando tenés una ecuación, ¿no? Vamos a ver ahora con la que ya teníamos, que era esta, era x por y' más y, creo que era, ¿no? No sé. Sí. Bueno, nosotros ya hemos probado que
esta, esta ecuación que tenemos acá es homogénea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Yo siempre le aconsejo a los chicos despejar la I'. ¿Por qué? Porque a los que hacen la sustitución teniendo la I' mezclada con algo, después le queda un quilombo de cosas que no se puede resolver. Le queda un quilombo de cosas y no es que no se puede resolver, se puede, pero le cuesta muchísimo resolver, le cuesta muchísimo. Por lo tanto, yo le digo, para que no te cueste tanto, despejar la I'. Esa es la idea. Entonces yo le digo, despejen. Si tienen I', despejen. O sea, esta X, pasarla al otro lado. ¿Sí? Y luego, las X las vamos a dejar como están. En los lugares donde aparezca ahí, todos los lugares donde yo vea que aparezca ahí, le vamos a reemplazar por UX. Esa es la técnica. Todos los lugares donde yo vea que está la I, acá, 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 le vamos a poner UX. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Esta X se queda, acá que yo veo que está ahí, le voy a poner UX. Acá donde veo que está ahí, le voy a poner UX. ¿Sí? Acá donde veo que está X, le dejo. ¿Ven? Todo, donde aparece ahí, donde yo veo que hay, le pongo UX. Y donde aparece I', donde veo que aparece I' solita, I' va a ser UX más U, que es lo que probamos hoy acá. Entonces, perdón, U', X más U, está acá. Entonces, donde aparece I', voy a poner U', X más U. O sea, todos los lugares donde aparece I, le voy a poner UX. Y todos los lugares donde aparece I', U', X más U, que en realidad es un lugar siempre que le va a aparecer. Entonces, es U', X más U. ¿Sí? Fíjense qué va a pasar si todo está bien. Yo voy a seguir trabajando un poquito acá. U al cuadrado, X al cuadrado. Acá puedo sacar factor común X. Me va a quedar 1 menos U al cuadrado. Bueno, de acá puedo dividir la raíz acá y la raíz acá y la raíz se va a ir con el cuadrado. Déjenme tomar un mate, ya sigo, pues si no, no tomo nunca mi mate. Todo lleva por todos lados. Ay, ay, ay. Y la reunión que a cada rato se quiere terminar, ¿no? A toda costa. Así que bueno, así no es la vida. Bueno, ahí, ¿qué vamos a hacer entonces? Distribuir la X esa, la raíz, perdón, acá y acá. Vamos a hacerla acá. Esta se va con esta, ¿no? Porque entonces acá nos va a quedar X. Sacamos las X como común. Esta se va con esta. Si yo logro hacer todo bien, al final me tiene que quedar solo de U. Una función dependiente solo de U. Esta, ¿no? No tiene que llegar la X. Las X se tienen que eliminar, no tiene que haber ninguna X. Solo tiene que quedar U. ¿Sí? En este caso, este U que está sumando, voy a pasar restando. Y estas dos se van a ir.
y va a quedar, esta U' va a quedar du sobre dx. ¿Sí? Va a quedar esto así. Este dx puedo llevar allá. Y este traer acá. Este acá. ¿Qué hice? Separé variables. ¿Sí? Y ahora puedo aplicar las integrales de la tabla, ¿no? Esta, si ustedes se van a la tabla, esta es arco seno de u. Y esta es logaritmo de x. ¿Sí? Si arco seno de u es logaritmo de x, u va a ser seno de espejo 1, de espejo lu. Arco seno de u es logaritmo de x, entonces u es seno. Esta está en tabla, ¿no? Bueno, y luego u, ¿qué era, no? Porque yo le dije que y es u sobre x, por lo tanto yo puedo saber qué vale u. U va a valer y sobre x si yo despejo. Entonces vuelvo la u a la original y sobre x, por lo tanto acá u va a ser y sobre x. Acuérdense que siempre tengo que volver a lo original. X que está dividiendo va a pasar multiplicando e y va a ser x por seno del logaritmo de x más c. Y ahí tengo la solución. Solución general, ¿no? Bueno, vamos a seguir practicando la técnica para agarrar más velocidad. Vamos a hacer otra. Acá yo tengo el... ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, esta, ¿no? Yo hice esta, ¿no? Eh, bueno, estas dos no se parecen nada a la solución, ¿no? Que nosotros tuvimos. No se parece nada, por ende son soluciones singulares, porque... ¿Por qué son soluciones singulares? Bueno, ahí te dice porque... Está en esa hoja, en realidad está en esta. Porque no hay valor de c que yo le dé que me dé x, ¿sí? X o menos x, por lo tanto, no sale de la general, no es particular. Por lo tanto, son singulares. Hay que derivar y reemplazar y probar, ¿no? Que son singulares. Son soluciones singulares porque no se obtienen de la solución general. Vamos a ver el B. Bueno, si tenemos los diferenciales separados, caso que nos está ocurriendo acá, tenemos el de x y el de y. Nosotros primero tenemos que formar y prima. Tenemos que formar al y prima. Por lo tanto, para formar al y prima, lo que yo siempre suelo hacer es dividir miembro a miembro por dx. Siempre divido por dx. Al dividir por dx todo, yo siempre puedo formar y primas. Porque acá esto se va. Queda esto así. Acá queda x por y. Y di sobre dx es y prima. O sea, y prima es di sobre dx. Es por eso que al dividir por dx, esto me va a quedar y prima. 0 sobre dx me va a quedar 0. El siguiente consejo que yo siempre les doy es despejar y prima. Traten de despejar y prima. ¿Se puede trabajar sin despejar y prima? Acá era más, entonces pasa menos. Sí, se puede trabajar sin despejar y prima, pero yo lo despejo porque así ven qué fácil que me sale después las cosas. Los que no despejan, no les sale tan fácil las cosas al final. Ese es el tema. Bueno, una vez que ya tengo despejada y prima,
voy a hacer lo que siempre hago. A los lugares donde aparece I, en los lugares donde aparece I voy a poner UX. Y donde aparece I', voy a poner U' X más U. Esto siempre tiene que practicarse, ¿no? Entonces, acá voy a poner U' X más U. Acá voy a poner UX. Acá en la I voy a poner UX. Bueno, acá X al cuadrado más U al cuadrado, X al cuadrado, X por X, X al cuadrado por U. Voy a sacar X al cuadrado y me queda 1 más U al cuadrado sobre X al cuadrado por U. Si todo está bien, se van los cuadrados. Y acá yo me doy cuenta que estoy haciendo bien cuando se me van los X al cuadrado. Si no se me van los X, si no me queda todo en función de 1 más, si no se me van los X, algo está mal. Eso tengo que saber. Para que esté bien, se me tienen que ir los X. No siempre la U se va con la otra U como hoy. A veces se queda. Por lo tanto, yo tengo que pasar al otro lado. Y hacer un común denominador para resolver. Voy a poner U abajo de todo. U dividido U, 1. 1 por esto, esto. U dividido, abajo de este no hay nada, hay un 1. U dividido 1 es U, ¿no es cierto? U dividido 1 es U. Por U nos queda U al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Menos 1, menos U al cuadrado, menos U al cuadrado sobre U. Me queda menos 1, menos U al cuadrado, menos U al cuadrado, menos 2U al cuadrado sobre U. ¿Sí? Bueno, de la misma forma que ya le dije, I' es de I sobre dx, U' es de U sobre dx. O sea que acá, en donde está U', puedo poner de U sobre dx, porque la idea va a ser separar variables. Voy a llevar esta U acá, ¿sí? Esto que está arriba, acá abajo. Esto que está abajo, arriba, y esto que está arriba, abajo, y voy a separar, ¿sí? Y ahora ya puedo resolver, tengo una ecuación de variables separables que puedo resolver. Esta puedo resolver mediante una sustitución. Si z es, entonces diferencial de z va a ser la derivada de Vamos a esperar que estén todos. ¿Estén todas?
Bueno, yo no quiero ser malo con nadie, pero como dije la vez pasada, eh, esperemos que le vaya bien a todos igual. Eh, Preséntese quien esté listo. Mañana repasen, estudien. Ojalá que Dios quiera que le vaya bien y que aprueben, ¿no? Que es lo que me haría feliz, que ustedes aprueben. Si les he cagado a puteadas en algún momento, no fue una cagada a puteadas, en realidad fue. Yo siempre soy así, soy estricto porque quiero que a mis alumnos les vaya bien, nada más. No es porque les quiero putear a usted o les odio, nada que ver, nada más lejos de la realidad. Así que bueno, esperemos que mañana puedan repasar y que el lunes y que el martes les vaya bien. Quienes sientan que todavía les falta más estudio, y bueno, no es el fin del mundo, o sea, la vida continúa, hay mucho por delante todavía para saber, para aprender. No hay que deprimirse, no hay que deprimirse, no hay que ponerse mal, porque bueno, eh, la vida es una seguidilla de cosas buenas y malas, decían con pinche. Cosa buena, cosa mala, cosa buena. Así que bueno, no, no hay cosa totalmente buena que decir todo te va a ir bien. Acá yo derivé, me dio esto, ¿sí? Acuérdense que arriba tenemos uno más. Entonces, este 4 menos 4 le voy a pasar ahí, ¿sí? Por lo tanto, arriba sería dz sobre 4, este acá, sobre menos 4 en realidad, ¿no? Entonces tengo, claro, porque acá tengo todo, ¿no? Bueno, puedo sacar como menos un cuarto y resolver logaritmo de z y logaritmo de x más c, ¿sí? Bueno, acá se podría poner la z. ¿Qué es lo que era la z? Bueno, ni intentes despejar ahí porque la z es todo esto. Menos 1 menos 2 al cuadrado. Entonces, ahí, ¿no? Y la u siempre es y sobre x, ¿no? Siempre y sobre x porque si es u por x, entonces u es y sobre x, o sea, despejan ahí y tienen. Entonces, donde aparece u, vamos a ponerle, de acá tenemos la solución general. No intenten despejarla ahí porque no se puede acá. A veces la solución general va a quedar en la forma implícita nomás, ¿no? Este, bueno. Bueno, yo les voy a hacer uno más. Voy a hacer uno más para ustedes y hago uno más para ustedes y el resto ya les dejo porque son cosas que ustedes quieren saber. Voy a dejar el último, lo último para que ustedes hagan preguntas, ¿no? Como se podrán dar cuenta, esto no es tan sencillo. Unidad que le cuesta a los chicos. Ustedes eligieron una super carrera, así que bueno, su super carrera demanda super estudio, ¿sí? Es así. Bueno, de nuevo tenemos los diferenciales separados. Este es un problema, pero no importa. Yo puedo formar y' que es de y sobre dx. ¿Cómo? Voy a dividir todo por dx. Entonces, acá le voy a poner dx abajo, ¿sí? Siempre es menos, yo le quiero cambiar a más, no sé por qué.
Acá también de X. De X, ¿sí? De Y sobre dx es Y'. 0 sobre dx, 0. A partir de ahí, ¿no? Despejar Y'. Esto, vamos a hacerle paso por paso. Como menos, ¿no? X por Y, ¿no? Bueno, y ahí los menos se van. Sí. Y ahora ya saben cómo sigue, ¿no? Te lo había dicho. U por X es Y. Entonces U' por X más U es Y'. Siempre eso. Se acaba de ir. Y en los lugares de la Y voy a poner U por X. Acá voy a poner X al cuadrado, U, X al cuadrado, U al cuadrado, X al cuadrado, X al cuadrado. Vamos a sacar X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado me queda U, más 1, más U al cuadrado. Se nos van estos. Ya voy, mi hija, ya voy, ya voy. Aguántame un ratito. Se todo mal porque... Bueno, me voy a clase. Bueno, anda. Prendete bien. Te amo, anda. Prendete bien ahí. Parece un 11, me salió un 1. Bueno, y a partir de ahí, ¿no? Pasar ese al otro lado. Estos se van. A veces se te van las U. Te queda más sencillo cuando se te van las U. ¿Sí? Bueno, U' es du sobre dx. ¿Sí? Entonces acá en U' voy a poner du sobre dx. Eso por x igual a 1 más u al cuadrado. Este acá, esto acá. Bueno, y acá requisito saber integrar, porque si no sería una pena llegar hasta acá, todo el proceso que tuvieron que pasar y no saber integrar, ¿no? Esta es arco tangente de u y esta es el logaritmo de x más este lado siempre el logaritmo de x. Si este es arco tangente de u, entonces u es tangente del logaritmo de x más c. Pero luego, como y es u por x, y sobre x es u, por lo tanto acá se puede poner y sobre x, ¿sí? Y pasar la x allá, tangente del logaritmo de... Y ahí tenemos, ¿no? La solución general. Bueno, ahí están, ¿no? Siempre las homogéneas
se van a resolver de esa manera, ¿sí? Hasta acá nosotros vamos a llegar con nuestro estudio. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Me imagino que con el tema de ecuaciones diferenciales, todas las dudas, porque es un tema bastante complejo, pero vayan, intenten ir haciendo, ¿no? Intenten hacerlo ustedes, copien, armen la carpeta, yo le voy a pasar la teoría, le voy a pasar la práctica, y acá nosotros terminamos el desarrollo terminamos el desarrollo fundamental de la materia. Hasta acá terminamos todo el desarrollo fundamental de la materia. Si hay más cosas después que el profesor agregue,